Buenos días a todos. Les bendiga en esta mañana. ¿Por qué no toma su Biblia y va y busca en el Evangelio de Mateo el capítulo 10? Y vamos a darle lectura a los versículos 1 al 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 15. Cuando haya localizado la lectura, le voy a pedir, por favor, de la manera más amable, que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra para darle lectura a lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana venimos, Señor, a honrarte, a darte gloria, Señor. Hoy, cuando tu pueblo se ha reunido, Señor, reconociendo, oh Padre, tu gloria, tu majestad, tu soberanía. Y hoy, Señor, estamos aquí, Padre, para, en primer lugar, Señor, honrarte y darte gloria a través de los himnos que se han entonado, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Y pedimos, Padre, que en tu gracia y misericordia tu Santo Espíritu esté redarguyéndonos, oh Señor, primeramente a mí y también a tu pueblo, Señor. Que la palabra que se esté hablando pueda ser entendida y pueda ser de edificación, exhortación y consolación para tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Bien, vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio según San Mateo. Ya usted sabe que nos hemos encaminado en este Evangelio y tenemos ya algunos meses compartiendo, y hoy llegamos al capítulo 10. Usted recordará que en las últimas semanas estuvimos viendo que Jesús inició su ministerio, empezó a compartir, a predicar y también haciendo la labor de sanidades, echando fuera demonios
y una cantidad de señales milagrosas que nuestro Señor Jesucristo estuvo obrando durante su ministerio en la tierra. Y la semana pasada, al final, el pastor Henry estuvo compartiendo con nosotros, y la palabra que se compartió al final es que nuestro Señor Jesucristo estaba hablándole al pueblo y viendo la necesidad que había en el pueblo, y Él dio una palabra pudiéramos decirla muy fuerte, pero muy acertada. Él dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha, la cosecha es mucha, hay mucho trabajo que hacer, pero hay poca gente que vaya a la mies o que vaya a la cosecha. Nosotros debemos recordar que durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces, por esa razón, la mayoría de la gente, ¿verdad?, de Jerusalén, o de judíos o del pueblo de Israel, estaban sumergidos en la pobreza y con una gran cantidad de personas enfermas, como hemos estado viendo en las semanas pasadas. Había todo tipo de enfermedades, ¿verdad? También había endemoniados, había ciegos, había sordos, había mudos, había gente paralítica, había leprosos, etcétera, etcétera, y un sinfín de enfermedades. Por lo tanto, el deseo y la búsqueda de la gente por obtener sanidad por parte del pueblo de Israel, hermanos, ese deseo era monumental, era grande. Y aunque la necesidad física y material era tan cierta, ¿verdad?, era tan visible, tan palpable durante el tiempo que Cristo había estado ministrando, nuestro Señor Jesucristo identificó una necesidad todavía aún más grande. Aún más grande. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba bajo la miseria. El pueblo de Israel se encontraba bajo la miseria, pero se trataba, hermanos, escuchen, de una miseria espiritual. Todavía peor, todavía su necesidad era mucho más grande que la de adquirir u obtener sanidad física, porque su miseria era una miseria espiritual, porque el pueblo de Israel estaban como ovejas que no tienen pastor. Y las ovejas, regularmente, yo no conozco mucho de granjas, ni soy hombre de campo, pero lo poco que sé es que las ovejas son unos animales muy vulnerables. Las ovejas necesitan ser guiadas a los pastos para que ellas puedan sobrevivir. Las ovejas no pueden atenderse por sí solas. Las ovejas pueden incluso llenarse de lana, ¿verdad?, que no pueden ellas quitarse su lana y con el tiempo adquirir muchos parásitos y ese los llevaría a la muerte. Si las ovejas están al borde de un despeñadero, son tan nobles estos animales que van a ir directamente al despeñadero y pueden perder la vida. Son unos animales muy vulnerables que no pueden estar solos, porque al estar los solos pueden perder la vida al estar ellos solos, y puede un animal venir y cazarlos, matarlos, quitarles la vida. Por lo tanto, las ovejas son unos animalitos muy, muy vulnerables. Y así es como nuestro Señor Jesucristo observaba al pueblo de Israel, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no las guíe, como ovejas que no tiene quien les cuide. Entonces Jesucristo, hermano, no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo era Dios y también era hombre. Y en su humanidad, aunque Él como hombre, Cristo tenía el poder y la autoridad de sanar personas, aún sin estar presente. Él tenía esa autoridad de personas, pero la realidad es que en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él no podía estar predicando a las multitudes en diferentes lugares al mismo tiempo.
Es decir, si Cristo estaba en Galilea, Él no podía estar compartiendo la palabra en Judea por su humanidad como hombre. Si Él estaba en Columbus, Él no podía estar compartiendo en Cleveland. Entonces esa es la razón, hermanos, por la que Cristo, viendo la necesidad de las multitudes, Él se compadece de ellas y entonces Él dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y nosotros podíamos preguntarnos hoy en día, si las cosas han cambiado hoy en nuestro tiempo, a diferencia del tiempo que Jesucristo estuvo ministrando en la tierra, nosotros podíamos hacernos esa pregunta. Si las cosas han cambiado hoy en nuestros días al tiempo que Cristo estuvo ministrando en la tierra. Hermanos, la realidad es que esa pregunta es una pregunta que tiene una doble respuesta. Tiene una doble respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no, porque si bien es cierto que hoy en día hay muchos más obreros, eso es verdad y no lo podemos negar, que sirven al Señor. Hoy tenemos más pastores, hoy hay más misioneros y hay muchas otras formas también en las que se puede compartir el Evangelio. Hoy tenemos institutos, tenemos universidades cristianas, etcétera. Tenemos las redes sociales, ¿verdad?, que también nos ayudan a compartir el Evangelio. Y de esa manera nosotros podríamos decir que sí es diferente, los tiempos han cambiado. Podríamos decir que sí, pero también podemos decir que no, hermanos, porque la realidad es que aunque hay muchos más pastores hoy en día, hay muchos más líderes, hay más misioneros, la realidad, hermanos, es que hoy en día la mies sigue siendo mucha. La mies sigue siendo mucha. El trabajo sigue siendo monumental. Monumental, hermanos. Porque así como hay personas, escuche lo que le voy a decir, así como hay personas hoy en día, bajo la sombrilla del 2026, sirviendo al Señor, hermanos, hoy en día de igual manera también hay muchos más personas en el mundo que hace 2000 años. Se estima que nosotros, en el mundo hay una población de arriba de más de 8,000 millones de personas. Pero escuche, todos los días, segundo a segundo, nacen bebés en alguna parte del mundo. Hoy en este momento están naciendo más bebés. Por eso es que la mies es mucha. Pero así también como nacen personas todos los días, segundo a segundo, en alguna parte del mundo, de igual manera, escuche, así mismo mueren personas todos los días en alguna parte del mundo. Todos los días. Y lo más triste y más preocupante es que muchas de las personas que mueren se encontraban, hermanos, igual que el pueblo de Israel, sumidos en su miseria espiritual. Personas que no han escuchado el Evangelio de Cristo, personas que no han escuchado hablar del Señor, personas que están muriendo, hermanos, sin Cristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, la mies es mucha y los obreros es poco. Y hoy en día, después de más de 2000 años, hermanos, la mies sigue siendo mucha, hermanos. Mucha. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el mensaje de Cristo? Él reconoce la necesidad. Él sabe que hay mucho trabajo que hacer y que hay pocos obreros. Solamente en ese tiempo podíamos decir que compartía él, o si incluimos a Juan el Bautista, eran solamente 2 personas las que estaban predicando y compartiendo el mensaje del reino de los cielos. Y es por esa razón que Jesús llama a 12 de sus discípulos. 12 de sus discípulos, lo que nosotros tenemos en los versículos 1 al 5. No vamos a entrar en detalles porque nos tomaría mucho tiempo, pero usted conoce y sabe que estamos hablando de 12 discípulos o apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llama. Y dice que Él les dio
autoridad. A partir del versículo 1 nosotros vemos que Jesús elige a sus 12 apóstoles. Ya no van a ser discípulos. Un discípulo era un seguidor del Señor. Ahora ellos van a ser llamados apóstoles. Y por el Evangelio de Lucas nosotros vemos que Jesús pasó toda la noche orando antes de elegir y comisionar a sus 12 apóstoles. No fue solamente a ver quién le caía mejor o a ver cuál era el grupito más cercano a él. De los muchos discípulos que él tenía, pasó Jesús toda la noche orando para elegir a esos 12 apóstoles que nosotros encontramos en la lista de los primeros versículos del capítulo 1. Y Jesús dice que los llamó, dice, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era necesario que fueran estos hombres a compartir y predicar el Evangelio. Y hermanos, aunque el llamado de compartir el Evangelio sigue estando presente en nuestros días, déjeme le digo algo, nosotros debemos de tener cuidado cuando a la hora de estudiar la palabra de Dios, no hacemos un estudio exhaustivo de la palabra. Porque si bien es cierto que la palabra tiene implicaciones hoy en día para nosotros debemos de reconocer que la palabra, hermanos, y las cartas que los apóstoles escribieron iban dirigidos a una audiencia específica y en un tiempo específico. Entonces debemos de reconocer que hay implicaciones hoy en día de la palabra para nosotros, pero en algunos casos no necesariamente tiene que ser así. En algunos casos, como es en este caso que Jesús llama y comisiona a sus apóstoles. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Es porque nosotros debemos de entender lo que es un apóstol. Ya Jesús tenía a sus discípulos, ahora él de sus discípulos elige a 12 apóstoles, y la palabra apóstol, hermanos, en el original es apostolos, que simple y sencillamente significa un enviado. Un enviado o un apóstol es un embajador, o en otras palabras es un representante, es alguien que va o que iba en nombre de alguien más. Eso es lo que significa un apóstol. Y a estas personas se les concedió, ¿verdad?, a los 12 apóstoles el poder y la autoridad para actuar en nombre de alguien más. En este caso iban a actuar en nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos aquí con el grupo de los 12 apóstoles. Se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar todo tipo de enfermedades. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque nosotros debemos de tener claro. Nosotros creemos que Dios en su soberanía es capaz de obrar milagrosamente. Nosotros creemos. Y aunque ahora todo creyente, cuando comparte el Evangelio de Jesucristo, reconocemos que cada creyente, cuando comparte el nombre de Jesucristo, está hablando en el nombre de Jesús. Está siendo un representante de Jesús. Pero a diferencia, hermanos, hoy en día en nuestro tiempo, compartir el Evangelio, escúcheme, no nos acredita para ser llamados apóstoles. Es por eso que digo que la palabra en algunas razones no necesariamente tendrá implicaciones para nuestros días. Aunque somos embajadores de Cristo, aunque somos representantes de Cristo, la palabra, hermanos, no nos autoriza ni nos acredita para que nos autollamemos o autonombremos apóstoles, y mucho menos tampoco para atribuirnos a nosotros el poder de andar obrando milagros, como sucede en algunos círculos evangélicos, donde hay personas que se les reconoce como apóstoles. Los apóstoles fueron 12. Judas se suicidó, lo sustituyó Matías. Y el último, dice el apóstol Pablo, el abortivo, el último de los apóstoles. Así que hoy en día, hermanos, no debemos de caer en el error de
pensar que tenemos apóstoles hoy en nuestro día. En uno de los estudios pasados, en una de las enseñanzas se compartió de lo que es un apóstol y las características y lo que se requería para ser un apóstol. Usted puede ir a YouTube y ver las enseñanzas. Entonces Jesús comisionó, les dio autoridad a los 12 apóstoles para una tarea específica. Él los llamó, hermanos, los comisionó, pero para una tarea específica, escuche, en un contexto y en una cultura específica. Estos hombres predicarían el Evangelio de Jesucristo y la confirmación que los iba a acompañar como verdaderos enviados de Jesús eran precisamente los milagros que ellos iban a llevar a cabo, porque ya lo hemos visto, hermanos, el milagro autentifica, ¿verdad?, al mensajero o el mensaje. Los milagros es la señal de que realmente tú eres una persona enviada de parte de Dios. Usted recuerda allá en Juan 3 cuando Nicodemo se le acerca a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué le dijo? Sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué razón, Nicodemo? Porque las obras, señales y milagros que tú las haces no las puede hacer nadie más a menos que esté Dios con él. Y esa era la autentificación de los apóstoles, que la autoridad mesiánica de Jesús iba sobre ellos, ellos iban en nombre de Jesús, y por esa razón, en este tiempo de la historia, hermanos, ellos tenían ese poder y autoridad para sanar, para echar fuera demonios y para llevar a cabo obras milagrosas, en un tiempo específico, en un contexto específico y en una cultura específica. Entonces nosotros vemos ahí que Jesús los llama y Él les da una serie de instrucciones. Cuando Jesús los envía, Él les da instrucciones de cómo es que ellos tenían que cumplir esa misión que Él les estaba comisionando en ese momento. Entonces allí vemos en los versículos 5 y 6, dice que Jesús, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A veces cuando nosotros leemos la Escritura, por alguna razón se nos pasan detalles. Se nos pasan detalles y nosotros podemos quizás leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces este versículo y a veces no podíamos captar lo que está ocurriendo, porque Él les está diciendo específicamente, se supone que el Evangelio es para todo el mundo, ¿verdad? Para compartirlo a todo el mundo, para toda persona, para toda nación, para todo hombre, niño, joven, anciano, para toda persona. Pero Jesús les dice, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino vayan antes a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se da usted cuenta? Podría decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gente se clasificaba por 3 categorías. Había gentiles, samaritanos y judíos. El gentil era todo aquel que no era ni samaritano ni judío, ¿verdad? Podía ser griego, romano, mexicano, lo que usted pueda llamarle. Esos eran los gentiles. Los samaritanos eran aquellas personas de una raza mixta entre judíos y aquellos que eran gentiles. O sea que un judío puro y nato se había mezclado con un gentil, con un romano, con un griego, y de ahí nacían esa raza que era samaritano, en medio. Ni judío ni gentil, era samaritano. Y estaban también los judíos, que era el pueblo de Israel. Por eso Jesús les dice: no vayan por camino de gentiles, ni en ciudad de samaritanos tampoco entren, sino, dice, vayan a las ovejas de Israel. Solamente a las ovejas de Israel. Pareciera, hermanos, pareciera que Cristo está excluyendo a todo aquel que no es israelita,
¿verdad? Porque Él está mandando a que se comparta y se predica el Evangelio, pero pareciera cuando leemos allí ese versículo que Él está excluyendo a todo aquel que no es judío o israelita. No se trataba, hermanos, déjenme le digo, que Jesús no tuviera amor o compasión por el resto de las demás personas. No debemos de pensar así y no debemos olvidar tampoco que Cristo ya había mostrado su amor y compasión interactuando con personas que no eran judías y que no eran samaritanos. Por ejemplo, en el capítulo 4, Mateo nos dice que Jesús recorrió toda Galilea. Enseñaba en las sinagogas de ellas, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y escuchen, se difundió su fama por toda Siria. O sea, no Israel, no Judea, no Galilea, no Samaria, ¿verdad? Por toda Siria, era una ciudad gentil, por toda Siria. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, escuche, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús ya estaba mostrando su amor y misericordia aún por aquellos que no eran judíos o israelitas. También debemos recordar que Jesús sanó al siervo de un centurión romano. Ahí en el capítulo 8, o Jesús también cuando mostró su misericordia y compasión con la mujer samaritana. Jesús estaba mandando a sus discípulos que no cruzaran o hablaran, ¿verdad?, en lugares samaritanos, pero Jesús ya había estado interactuando con samaritanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué razón Jesús les prohibió o puso limitaciones a sus 12 apóstoles de que no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanas? Y cuando estaba haciendo mis investigaciones, hermano, los comentaristas y estudiosos sugieren una diversidad de respuestas. Muchas razones, que todas son acertadas. Pero una de ellas es que lo más probable es que los apóstoles en ese momento de la historia no estaban preparados para compartir con gente gentil o gente samaritana. Tenían ciertos prejuicios. Ellos no convivían ni compartían con aquellos que no fueran judíos. No tenían permitido ni siquiera entrar o sentarse a la mesa con alguien que no fuera judío. Usted recuerda en Hechos capítulo 10, Cornelio, un gentil que tiene una visión y el Señor manda a Pedro para que hable con él. Y Pedro se niega a ir porque se trata de un gentil. Muy probablemente esas eran una de las razones que por eso nuestro Señor Jesucristo estaba limitando y diciendo no vayan por camino de gentiles ni entren a ciudades de samaritanos. Porque no estaban probablemente preparados. No estaban probablemente preparados para ellos eliminar esas barreras de prejuicios y poder compartir con personas que no fueran israelitas o judíos. Esa es una de las razones. Pero la principal razón, no vamos a detener en eso, la principal razón, hermanos, por la que Jesús limitó a los apóstoles es porque se trataba del plan de Dios. Se trataba del plan de Dios, que el evangelio debería de salir del pueblo de Israel, esparcirse desde Jerusalén a las naciones. Ese era el plan establecido de Dios. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando Jesús va al cielo, nosotros tenemos que, les dice a los apóstoles, antes de partir y la ascensión de él al cielo, les dice, ustedes van a recibir poder, les dice a sus apóstoles, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Empieza por dónde? Desde Jerusalén, desde Israel. Me serán testigos en Jerusalén, y luego de ahí se van a ir por toda Judea, y después de ahí entonces sí a Samaria, y luego ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero van a partir de aquí, de Jerusalén. El evangelio tiene que salir de Jerusalén. Y Pablo, hermanos, tenía muy claro
ese principio, ¿verdad? Porque él en el libro de Romanos hace una pregunta y dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Y él mismo responde, mucha ventaja en todas las maneras. En todas las maneras. ¿Por qué razón, Pablo? Y él dice, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora sí, Pablo, ¿a quién? Pues primeramente, ¿a quién? Al judío, dice Pablo. Primeramente al judío y después al griego, o sea, a todos los demás, primeramente el judío. Es por esa razón, hermanos, que en el plan de Dios ya estaba que el evangelio tenía que partir desde Jerusalén, desde el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos la gran comisión allá en Mateo 28, nosotros debemos de darnos cuenta que la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones del mundo, predicándoles evangelio, enseñándoles todas las cosas que los he guardado, hermanos, esa gran comisión de Mateo 28 ya había sido anunciada desde antes allá en el libro del Génesis. Cuando nosotros vemos a Abraham, que el Señor está hablando con él y Abraham obedece y el Señor lo llama, el Señor le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, Abraham, por cuanto obedeciste mi voz, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y otra vez, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu semilla, Abraham, a partir de ti. Hermanos, el pueblo de Israel nace a partir de Abraham. El judaísmo surge a partir del pueblo de Israel. Y por eso es que Jesús, cuando está interactuando con la mujer samaritana, él le dice, mujer, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué razón? Porque era el plan de Dios que a partir del pueblo de Israel, a partir de los judíos, todas las naciones iban a alcanzar salvación. Amén. Por esa razón es que dice, primero a las ovejas de Israel, primero vayan con los de Israel. No porque no amar al resto de las naciones o al resto de las personas, primero a las ovejas de Israel. ¿Cuál era el objetivo de la misión entonces? Porque Jesús les está dando instrucciones. Vayan primero, eviten estos lugares y vayan primero con las ovejas o los de la casa de Israel. Entonces, continúa Jesús diciéndolos, y yendo, esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, den de gracia. Hermanos, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? ¿Qué es lo que los apóstoles tenían que hacer, hermanos? Ellos tenían que hacer lo que Cristo ya había venido haciendo o diciendo. Ellos tenían que replicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos tenían que hacer nada más. Predicar el mensaje del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros vemos, que cuando Jesús comenzó a predicar, hermanos, en su ministerio, ese era el mensaje de Cristo, ese era el mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo, después de que es bautizado y es también supera, ¿verdad?, las tempestades allá en el desierto, cuando es tentado por Satanás, Él regresa lleno del Espíritu Santo, y a partir de ahí Jesús comienza su ministerio y Él empezó a predicar y anunciar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y compartan con las casas de Israel. ¿Y qué es lo que van a hacer? Prediquen. ¿Qué vamos a predicar? Que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el mensaje que ellos tenían que llevar. Simple, sencillo. Hermano, lo que Cristo les había estado enseñando, eso es lo que tenían que predicar.
que el Mesías esperado por el pueblo de Israel, ellos sabían exactamente lo que ellos estaban hablando. No debemos olvidar que Mateo, su evangelio, lo dirigió a una audiencia completamente judía. Por lo tanto, lo que se está hablando aquí, ellos lo entendían perfectamente. Y cuando ellos llegaban a anunciarle que el reino de los cielos se había acercado, todo judío tenía un conocimiento exactamente de lo que ellos estaban hablando o enseñando, porque el pueblo judío estaba en la espera de la llegada del Mesías. Por eso es que vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado, porque el Mesías ya está aquí. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. Ese era el mensaje del reino de Dios, que ya había sido inaugurado con la llegada de Jesucristo, hermanos. Y hoy en día ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermanos, que hemos sido llamados a predicar. Hoy en día eso es lo que tenemos que compartir. El evangelio, hermanos, que ha sido anunciado y revelado en toda la Escritura. Eso es lo que la iglesia debe de compartir y de predicar. Eso es lo que nosotros nos paramos aquí, hermanos, a enseñar y a compartir. El evangelio, el reino de Dios, que ya fue inaugurado y que el reino de los cielos ya está aquí. Ese es el mensaje que nosotros somos llamados a compartir y a predicar. Nada de 5 puntos de cómo vencer el estrés, cómo llegar a ser exitoso, cómo llegar a ser un campeón, cómo llegar a obtener las victorias de tu vida. Nada de esos mensajes. La palabra es lo que hemos sido llamados a compartir y a predicar hoy en esta mañana y siempre como pueblo de Dios, hermano. Por eso es que Jesús instruye a los 12 y les dice que también tienen que hacer su servicio de forma gratuita. Vayan, sanen, expulsen, hagan milagros. De gracia recibieron, así también den de gracia. Lo que han recibido, dice ellos, tienen que darlo con alegría. Tienen que darlo con alegría, hermanos. Los apóstoles, dice el pastor MacArthur en su comentario, que en ese tiempo los apóstoles pudieron haberse vuelto inmensamente ricos si hubieran cobrado por curar o resucitar muertos o expulsar demonios. Inmensamente ricos es lo que vemos hoy en día con los milagreros. Usted tiene que ofrendar si quiere recibir su milagro. Y tiene que ofrendar con fe, y esa fe significa que tiene que poner buena cantidad de dinero para que reciba su milagro. Si no recibe el milagro es que no ofrendó como debía de ser y tampoco tiene fe. ¿Se imagina si los apóstoles tenían esa autoridad para hacerlo? La cantidad de dinero que pueden haber cobrado, pero Cristo les dice, no, de gracia recibieron, de gracia dad. Gratis, gratuitamente. El llamado, hermanos, a servir debe realizarse sin fines de lucro. Es decir, quienes sirven al Señor nunca deben ver el servicio al Señor como un negocio por el cual vamos a obtener o se obtendrá un beneficio propio para nuestro propio bien. Nunca, hermanos, nunca se debe hacer de la fe un mercado, ni tampoco un siervo del Señor es un mercador de la fe. De gracia recibieron, de gracia dan. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta Pablo. Que predicando el evangelio, ese es mi galardón, dice Pablo. Presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio, porque de gracia recibimos, de gracia también nosotros damos, hermanos. Los discípulos tenían que compartir el mensaje del reino de Dios gratuitamente. Y así también hoy en día, hermanos, los siervos del Señor deben de ofrecer sus servicios, tanto en la enseñanza, en el enseñar como el predicar, hermanos, siempre con una mente que no hay fines de lucro, porque de gracia recibimos y de gracia también debemos de dar. Eso nos lleva al siguiente punto. Ok, nos estás mandando, Jesús, a esta misión. Pues ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dejar la familia, vamos a dejar nuestra casa, vamos a estar unos días fuera. ¿Cómo vamos a sustentarnos? Y por eso Jesús les dice, no se provean de oro, van a ir a las ovejas perdidas de Israel.
van a compartir lo que yo les he enseñado y va a ser gratuitamente. Pero no lleven oro, no lleven tampoco plata ni de cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni tampoco lleven 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En ese viaje estos hombres o estos apóstoles solamente iban a llevar lo que era estrictamente necesario: una muda de ropa, un zapato y quizás la bolsa para guardar ahí su Biblia, ¿verdad? Nada más. Oye, pero nos va a dar hambre, ¿verdad? ¿Acuerdan cuando llegaron a la alimentación de los 5,000? ¿Verdad? Llega, me parece que fue Andrés y le dice: Jesús, ¿no te da que la gente tiene hambre? Mira, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús los manda, vayan y traigan, pero oye, son 5,000, ¿y de dónde vamos a sacar? Hombres de poca fe. Y por eso Jesús aquí dice: no necesitan llevar nada. Cámbiense y lleven solamente su Biblia. Solamente tenían que llevar lo que ellos necesitarían para lo necesario en ese viaje, hermano. Y la razón por que ellos tenían que viajar, ¿verdad? Sin suministros, sin un cambio de ropa, es porque esa misión se trataba de algo temporal. Era algo temporal. No sabemos, ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo nos dan detalles de los días que ellos estuvieron. Probablemente fue un par de días, probablemente una semana, no lo sabemos, pero fue un tiempo relativamente corto. Por eso es que ellos no tenían que llevar cambios de ropa. Tampoco tenían que preocuparse. Jesús les dice cómo deberían de proveer para su sustento. No se preocupen, no se preocupen, no lleven dinero, no lleven oro, no lleven plata, no lleven nada. No se preocupen. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo entonces? Bueno, el viaje iba a ser temporal, pero también lo que Cristo, hermanos, quería enseñarles es que ellos aprovecharan la oportunidad de poner en práctica la confianza en que Dios iba a proveer, como Él enseñó en el capítulo 6. Mirad pues las aves, como vuestro Padre las alimenta. Miren los árboles del campo, cómo crecen, y Jesús los alimenta. Nuestro Dios los alimenta. No se preocupen qué han de comer, qué van a vestir, ¿verdad? Lo que dice el Señor, tranquilos, tienen que confiar. Pero por otro lado, Jesús también está dando por sentado que la provisión de los apóstoles vendría directamente, escuche, de aquellos que recibieran la bendición del mensaje de Dios. La provisión o lo necesario de los apóstoles iba a venir directamente de aquellas personas que recibieran el mensaje de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios hoy en día debe de hacer más que simplemente proveer también las necesidades básicas de los ministros. Así como el pueblo o aquellos que recibieron, ¿verdad?, a los apóstoles y que los hospedaban en su casa y les sustentaron en ese par de días o en esa semana, así también hoy en día, hermanos, nosotros, la comunidad de fe, también tenemos que sustentar a los ministros. Muchas veces eso no se habla y choca a veces escuchar eso, pero es una realidad. Y es una necesidad también, hermanos. Es una necesidad porque hay aquellos que están a tiempo completo y tienen que ser sustentados, hermanos. Tienen que ser sustentados porque si no, ¿cómo van a dedicarse a tiempo completo? Debe de atenderse, hermanos, en sus necesidades básicas. Tenemos que ser generosos, en especial, hermanos, escuchen, en especial cuando nosotros sabemos que es un hermano, un pastor o una persona que en verdad está compartiendo fielmente la palabra de Dios. La palabra de Dios. El plan, hermanos, de Dios es que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. No lo estoy diciendo yo y ni me lo estoy inventando. Quienes viven del Evangelio, quienes ministran a diario, quienes ministran todos los días, quienes ministran cada domingo parados, hermanos, quienes están sirviendo a tiempo completo la palabra de Dios, nos enseña que estas personas deben vivir del Evangelio. Debemos de sustentarles.
Y aunque no todo creyente es llamado a servir a tiempo completo. Pero bueno, ya estoy predicando, ahora me tiene que pagar. No, hermanos. No, yo lo hago con mucho gusto, con mucho amor, con mucho deseo, hermanos. Y gracias a Dios que me da la oportunidad de compartirles. Pero aunque no todos somos llamados a servir a tiempo completo, hermanos, el creyente entiende y debe de conocer y reconocer que es nuestra responsabilidad aportar para aquellos que sirven a tiempo completo, ya sea un pastor, un misionero o en el área administrativa. Hermanos, la palabra nos enseña, Cristo lo está diciendo, el obrero es digno de su salario. No lleven alforja, no lleven dinero, no se provean de suministros. Porque el obrero es digno de su salario. Y nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo entonces ellos deberían de proceder a la respuesta de la gente cuando compartían el evangelio? Cristo dice, en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan, y al entrar en la casa salúdenla. Y si la casa es digna, su paz vendrá sobre ella, mas si no es digna, su paz se volverá a ustedes. Hermanos, los discípulos tenían que viajar ligeros porque ellos iban a contar con la hospitalidad de personas que no conocían. Y eso es lo que Cristo les está diciendo. Y en este tiempo de la historia era una práctica común, ¿verdad? En este tiempo donde la tradición hebrea, según basada en el libro de Levítico, establecía que todo judío debería estar dispuesto a ofrecer su casa a cualquier paisano o persona que tuviera necesidad de alojamiento. Entonces era muy fácil que ellos llegaran y se pudieran hospedar con un extraño. Hoy en nuestros días eso no funciona así, ¿verdad? Es complicado que usted aloje a una persona que es un completo extraño para usted, pero en este tiempo de la historia eso era algo muy común. Por eso ellos podían llegar e iban a gozar de un lugar donde podían hospedarse. Los apóstoles también, para poder hospedarse, ellos tenían que averiguar quiénes eran dignos. En este caso, la palabra digno significa de una persona que recibiera el mensaje de una manera positiva, que tuvieran un carácter moral y espiritual que armonizara, ¿verdad? Que armonizara con la vida de los apóstoles, porque si no, de lo contrario, iba a ser una disociación. Ellos se tenían que reunir con un impío que perjudicaría la propia espiritualidad, así como la eficacia, el mensaje y el testimonio de los apóstoles. Por lo tanto, tenía que ser una persona que se alineara con los principios espirituales de los apóstoles, alguien que recibía muy bien el mensaje del evangelio, porque si fuera una persona pagana o alguien que tuviera ciertas prácticas paganas o pecaminosas, eso no iba a congeniar ni era viable para los apóstoles. Una vez que ellos se establecían en los hogares donde las personas les recibían bien, ellos tenían que compartir el evangelio, y cuando entraran a una casa ellos debían pronunciar un saludo de paz, y ellos lo que tenían que usar era la costumbre conocida que ellos decían: paz a vosotros, paz a vosotros. Hermanos, si esa paz de la que ellos están hablando, aunque era un saludo, no solamente tenía que ver un saludo o tenía que ver con un saludo de paz, sino lo que estaban diciendo ellos, si la persona recibía de manera favorable el mensaje, ellos decían: paz a vosotros, paz a ustedes. Era un saludo, pero lo que ellos estaban diciendo también, que la paz de Dios posaría sobre ellos, porque recibían el mensaje del evangelio. Y cuando ellos decían: la paz de Dios posa sobre ustedes, la paz de Dios con ustedes, es porque estaban mostrando una reconciliación con Dios, poniéndole fin a la enemistad que tiene el hombre con Dios. Por eso es que ellos decían: paz a ustedes, paz a vosotros, paz a su casa. No solamente el saludo, sino que la paz de Dios ahora está con ustedes. Ustedes han sido reconciliados con Dios y no hay más enemistad entre ti, entre ustedes y Dios. Por eso es que dicen: paz a vosotros, paz a ustedes. Pero ¿qué pasaba si ellos no recibían el mensaje? ¿Qué pasaba si las personas no recibían el mensaje? Cristo dice: y si alguien, ¿verdad?,
no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si alguien lo recibe, denle la paz. La paz de Dios estará con ellos. Pero si no lo reciben, si no lo rechazan, salgan y sacúdanse el polvo de los pies. Sacudirse el polvo de los pies era una costumbre judía. Cuando ellos viajaban por una tierra pagana o gentil, ellos al salir de la ciudad, ¿verdad?, pagana o gentil, sacudían sus sandalias que ellos habían acumulado durante el camino, porque para ellos ese lugar era un lugar inmundo. Por lo tanto, ellos no querían llevarse, ¿verdad?, la contaminación de lo pagano a lo santo o a tierra santa. Por eso es que sacudían el polvo de sus pies. Y los apóstoles, hermanos, iban a encontrar el rechazo. Es lo que Cristo les está diciendo. Los van a recibir, pero los van a rechazar en algunos lugares. Y al encontrarse con el rechazo, lo único que tenían que hacer era salir y sacudirse el polvo de sus pies. Y eso a nosotros nos da cierto aire de respiro, hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, también nos rechazan. El Evangelio también es rechazado. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es que ni los apóstoles ni nosotros convertimos a las personas. Nosotros no tenemos esa capacidad, eso le corresponde a Dios. Nuestro trabajo es predicar y compartir el Evangelio. Si las personas responden de manera positiva, pues qué bueno, ¿verdad? La paz de ellos está sobre su vida. Y si responden de manera negativa, hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Dios es que tiene el control, porque cuando se rechaza el mensaje del Evangelio, escuche, una carga pesada de culpa caerá sobre todo lugar o sobre toda persona que no reciba el mensaje del Evangelio. Jesús les está diciendo, van a ser rechazados, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies, porque el día del juicio que se espera, el día del juicio, el día del día final, el castigo, ¿verdad?, que le espera a Sodoma y Gomorra va a ser mucho más liviano para aquellos que rechazan el Evangelio. Sodoma y Gomorra fueron ciudades completamente pecadoras, completamente pecaminosas. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué va a ser más ligero? ¿Por qué va a ser más liviano? Jesús lo dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, escuche, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos ya han sido alumbrados, ya les ha sido anunciado el Evangelio, pero ellos lo siguen rechazando, hermanos. Y es por eso que Él está diciendo, el día del juicio, el castigo será más ligero para Sodoma y Gomorra. Con esto voy a terminar. Si bien es cierto que la misión de los apóstoles estaba limitada en este momento, la realidad es que hoy la misión de compartir el Evangelio, hermanos, ya no está limitada. No solamente corresponde a pastores, líderes y misioneros compartir el mensaje del reino de los cielos. Escúcheme, la responsabilidad de compartir el Evangelio está gravitando sobre la cabeza de cada creyente. Como lluvia torrencial sobre nuestra cabeza, esa responsabilidad de compartir el Evangelio hoy en día está gravitando sobre cada creyente. Sobre cada creyente. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. La mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y déjeme le digo algo, yo no sé quién de aquí si es cristiano o no es cristiano. O si no has dado ese paso de fe y arrepentimiento en tu vida, yo no lo sé.
Yo no lo sé. Podemos venir a la iglesia cada domingo, pero recuerde que Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo no lo sé. Pero la verdad, hermano, hermana, persona que nos visitas, amigo, amiga, si has estado siendo expuesto al mensaje del Evangelio, si has sido expuesto al mensaje del Evangelio, no lo rechaces. No lo rechaces. No necesitas ser el peor pecador de este mundo. Escucha. No necesitas ser el peor pecador de este mundo para que la ira de Dios caiga sobre ti en el día final. No lo necesitas, porque Jesús dice, el que rechace, ¿verdad?, el castigo será más ligero para Sodoma y Gomorra. No rechaces el mensaje del Evangelio. Y no necesitas ser el peor pecador de este mundo para que la ira de Dios caiga sobre ti en el día final. Que lo único que necesitas, solo tienes que rechazar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y no tienes que ser el peor pecador. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. Y la promesa de Cristo para ti, amigo, amiga, hermano, hermana, es la salvación. Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. Y la promesa para ti es la salvación para vida eterna. Amén. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y reconocemos, oh Dios, como falibles que somos, como finitos y limitados, Señor, que la mies es mucha. La mies sigue siendo mucha, Señor, y los obreros pocos. Y te pedimos perdón, Señor, si en muchas ocasiones hemos actuado, Señor, de manera indiferente, Señor, aún sabiendo que tenemos una tarea y labor, Señor, como obreros tuyos de llevar a cabo, de compartir el Evangelio. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos guardado silencio. Perdónanos, Padre, si nos hemos quedado callados, Señor, cuando alguien necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Ten compasión y misericordia de nosotros. Mas, sin embargo, Padre, también pedimos perdón, pero también pedimos el valor, Señor, para que nos instes, nos des ánimo pronto, Señor, y nos des el valor, oh Dios, de poder hablar tu palabra, de poder compartir el Evangelio de Cristo a tiempo, Señor, y afuera de tiempo, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor. Danos, Señor, ese valor de predicar, de compartir el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos, Señor. Y que tu nombre, oh Padre, sea glorificado y exaltado, Señor, en esos momentos. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.